Buenas noches, Dios les bendiga en gran manera, esperando que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Voy a compartirles una enseñanza que tiene por título: No soy el culpable, no soy culpable, el culpable es Él. Normalmente cuando el ser humano se equivoca, no son muchas las personas que admiten el error, sino más bien la mayoría siempre culpa a la otra persona. Y la escritura enseña sobre este tema. Por ejemplo, tenemos que Adán culpó a Eva. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 3, versículo 12. Dice: Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán culpó a Eva. Y Eva culpó a Satanás. Dice: Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Entonces aquí vemos que nunca, en este ejemplo de Adán y Eva, no se hacen responsables de lo que han hecho, sino que culpan a la otra persona. Entonces aquí vimos que Adán culpó a Eva y Eva culpó a Satanás. Hay otro ejemplo donde los israelitas culparon a Moisés. Eso está en Éxodo, en el libro de Éxodo. Éxodo 14, versículos 10 y 12 dice: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Aquí nuevamente vemos que los israelitas culparon a Moisés. Otro ejemplo que tenemos en 1 Samuel 15:15, Saúl culpó a los israelitas. Otro ejemplo que tenemos está en 1 de Reyes 18, versículos 17 y 18, donde Acab culpó a Elías. El punto de esto, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, es que desde el comienzo de la humanidad, el hombre siempre, y cuando hablo de hombre, tanto es hombre y mujer, vamos a hablarlo más bien más claro, hombre y mujer, siempre busca evitar la responsabilidad cuando se comete un error. Busca siempre culpar a alguien más por sus acciones pecaminosas. Y esto es cierto, mis amados hermanos y amigos. Muchas veces no queremos admitir nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, y debemos ser muy conscientes que el que encubre su pecado, es decir, no lo reconoce, lo oculta, le echa la culpa a otra persona, no encontrará la misericordia de Dios. Vamos a leerlo en Proverbios 28:13, que nos dice lo siguiente. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prospera. Fíjase bien, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, dos cosas que nos enseña: es importante, indispensable el confesar, pero no quedarnos ahí, usted confesó y ya. No, nos dice: oiga, confiese y apártese de ese pecado.
Entonces esto es importante tenerlo presente. Entonces aquí vimos que Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. Y aquí quiero resaltar, mis amados hermanos, que nosotros no debemos culpar a nadie por nuestros pecados. Dice Santiago 1:14, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El pecado nace del deseo de la carne, que hace bien, del deseo de los ojos, 1 Juan 2:16, y debemos ser muy claros aquí también. Dios no nos hace pecar, pero Dios sí permite las pruebas. Pero como permite las pruebas, también permite la salida. Esto es importante tenerlo presente. Es decir, que si nosotros fallamos, es porque yo decidí fallar. Y aquí es el punto del tema de hoy. El culpable soy yo, no la persona a la que le fallé. Entonces esto es importante tenerlo presente. No seguir los ejemplos de Adán, que culpó a Eva, no fue responsable. Eva, que culpó a la serpiente y no fue responsable de su equivocación. Entonces esto es importante tenerlo presente. Entonces Dios permite las pruebas. Génesis 22:1, Lucas 22:18 lo enseña, Hechos 20:19 lo enseña, Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7 lo enseña, Santiago 1:2 lo enseña, Santiago 1:12 lo enseña, Lucas 22:31 lo enseña y Segunda de Corintios 12:7 lo enseña. Aunque Dios no nos tienta, óigase bien, no nos seduce a pecar, Él sí permite que nosotros seamos probados para nuestro propio bien. Dice, porque cuando hayamos resistido la prueba, recibiremos la corona de vida. Y óigase bien, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Primera de Corintios 10:13. Es decir, mis amados hermanos, está en nosotros si queremos pecar, ya que Dios da la salida. Óigase bien, también quiero resaltar que Satanás no hace pecar a nadie. Él influye, según Juan capítulo 13, versículo 2 y 3 y Efesios 2:2. Pero es nuestra responsabilidad si pecamos, y pecamos porque tenemos el deseo de pecar. Y cuando pecamos y porque hemos fallado, aquí hay que analizar cómo está nuestra vida, porque puede que usted, ¿cómo le diré?, le complace, le gusta, y aquí no debemos culpar a nadie por nuestras faltas. ¿Saben? Hoy quiero como recordar algo. Normalmente en el mundo evangélico, muchas veces las personas cometen pecado e inmediatamente dicen que es culpa de Satanás, que Satanás es el que los hizo pecar. Pero él no hace pecar a nadie, sino que influye. Pero está en cada ser humano decidir si hace el bien o si decide hacer el mal. Es decir, la voluntad de Dios o rechazar la voluntad de Dios. Entonces esto es importante tenerlo presente, no culpar a nadie, sino hacernos responsables de nuestros errores. Y hay que recordar también que cada error, cada falta también traerá sus consecuencias. Entonces debemos ser responsables. Vamos a hablar ahora de lo difícil del arrepentimiento. Muchas veces se culpa a nuestro prójimo de nuestros errores, es por lo difícil del arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos del arrepentimiento, es negarse a sí mismo, porque normalmente siempre uno quiere justificarse a sí mismo y nunca quiere admitir o reconocer
la culpa. Entonces siempre le echamos la culpa a nuestro prójimo. Entonces, arrepentirse, mis amados hermanos y amigos, significa experimentar un cambio de mente y parecer, es decir, apartarse del pecado, de lo que te gusta, pero que está mal ante Dios. Ese es el negarse a sí mismo. Ya no es lo que yo quiera, sino lo que nuestro Señor nos enseña, nos exige. Esto es por medio de su palabra. Entonces la solución para encontrar la misericordia de Dios es el arrepentimiento y la confesión. Como estamos hablando del pecado cuando uno comete un error, es importante tener estos principios. Y yo hago la pregunta, ¿nos da vergüenza confesar nuestros pecados? Es una pregunta que usted mismo debe hacerse. Oiga, a mí me da vergüenza confesar mis pecados. Más bien debe darnos vergüenza el pecado mismo. Y aquí está lo que leímos al principio en 1 de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Si usted le echa la culpa de sus errores a otra persona, usted nunca va a admitir que usted cometió error. Es decir, no va a tener arrepentimiento. Y no aplicaría este pasaje en su vida. ¿Por qué? No lo va a confesar porque según usted el culpable es su prójimo, su vecino. Entonces aquí según 1 de Juan 1:9, Dios nos perdona. Y el deber es confesar a Dios, óigase bien, y a quien ofendimos. Y Dios quiere un corazón humilde y arrepentido, según Salmos 51:17. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, hoy quiero invitarlos, es el día del arrepentimiento. Si no eres cristiano, Dios dice, reconoce tu culpa, obedece el Evangelio para borrar los pecados. Aquí recordamos lo que enseña Marcos 16:15-16, Hechos 2:38. Y si eres cristiano y pecaste en hechos, en palabras, en pensamientos, tienes muy claro que el pecado esclaviza, separa de Dios y condena al castigo eterno. Y por eso no debemos olvidar 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este era el pequeño mensaje que quería compartirles el día de hoy. En ser responsable cuando nos equivocamos y no culpar a los demás por nuestros errores. Al nosotros no reconocerlos, pues estamos apartados de Dios. Como dije, Dios no puede ser burlado. Entonces espero que sea de gran edificación este mensaje y que Dios les bendiga en gran manera. Un fuerte abrazo.